Permítanme decir dos cosas, intentaré ser sintético como siempre, pero sobre todo hoy tenemos en la asamblea a algunos que hablan solo inglés, entonces voy a intentar decir también algo en inglés, muy someramente, muy sintéticamente, de lo que diga en español, evidentemente. Lo primero, una referencia rápida, pero bien concisa a la primera lectura, porque me parece a mí que ella, junto con el Evangelio, nos dan un tema común e importante. Dice la primera lectura, que está tomada del segundo libro de Samuel. Voy a leer la frase, de hecho. Primero, el profeta David, quiere construirle una casa al Señor, dice él. Y se pregunta, se dice a sí mismo que no es justo que él esté viviendo en una bella casa y el Señor, por el contrario, se encuentre en una tienda. Voy a leer la frase. Dice: el rey dijo al profeta Natán en una pregunta: ¿te has dado cuenta que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios, se refiere al arca de la alianza, sigue alojada en una tienda de campaña? Se refiere a lo que se conoce como la tienda del encuentro. El pueblo de Israel, peregrinando hacia la tierra prometida, deambulando por el desierto, construía tiendas. Y el Señor mismo pide al pueblo que le construyan una tienda a él también, en la cual se alojaba el arca de la alianza. Esta tienda era el signo visible de la presencia de Dios. La tienda, pues, era el lugar físico en el cual Dios se instalaba. Y hay textos bellísimos del Antiguo Testamento en los cuales se habla de cómo Moisés entra a aquella tienda y la gloria del Señor lo irradiaba completamente, su rostro quedaba resplandeciente. No sé si recuerdan algunos textos al respecto, pero eso dice el Antiguo Testamento. Entonces, la tienda del encuentro es el lugar visible de la presencia de Dios. Luego, no es David quien le construye el templo, sino su hijo Salomón. Construye el templo en Jerusalén, donde luego empieza a ser ese templo el signo visible de la presencia de Dios. Los babilonios destruyen el templo y deportan al pueblo de Israel. Luego Ciro, rey de Persia, invade y conquista Babilonia y permite que vayan o que regrese el pueblo de Israel a Jerusalén y reconstruye el templo. No sé si recuerdan también esos textos. Entonces, para el pueblo de Israel, la tienda de encuentro o el templo son los signos visibles de la presencia de Dios. Allí habita Dios. Les decía yo que hay una relación entre la primera lectura y el Evangelio. Y ahora, esa presencia de Dios no se hace ni en una tienda ni en un templo. En el Evangelio, la presencia de Dios aloja o se aloja en una persona, la Santísima Virgen María. Ella está llena del Espíritu Santo y en ella se fecunda el Hijo de Dios. En ella, en su vientre virginal, empieza a alojarse y a hacerse presente Dios. Bellísimo, bellísimo. Por eso, para nosotros los cristianos católicos, la Santísima Virgen María es parte fundamental de nuestra fe. Y ahora creo yo que se entiende mucho mejor la oración colecta, que es la oración que el sacerdote lee al inicio de la Eucaristía. La voy a releer. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Estamos pidiendo entonces que esa misma gracia que infundió el Señor en la Santísima Virgen María y que la hizo el recipiente de esa gracia y también el recipiente del Salvador del mundo,
esa misma gracia nos inunde a nosotros. De alguna manera, entonces, pedimos que como la Santísima Virgen María se hizo signo visible de la presencia de Dios, ustedes y yo, cada uno de nosotros, se haga también signos visibles de la presencia de Dios. Evidentemente, en grado no sumo, como lo podemos encontrar en la Santísima Virgen María, sino en un grado, diría yo, mucho más inferior, mucho más pequeño de lo que se puede decir de la Santísima Virgen María. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo se hace eso posible? La Virgen nos da la respuesta. Hay una frase bellísima en el Evangelio. Cuando el ángel le anuncia esto, pues ella no entiende. La traducción al español, la que estamos utilizando, personalmente no me parece muy buena. Dice lo siguiente. Bueno, si la encuentro, a mí siempre me cuesta encontrarla aquí en mi tableta. Al oír estas palabras, ella se preocupó. El griego, y no quiero entrar ahora a una clase de griego, pero el griego, más que preocuparse, dice se preguntaba o meditaba. En inglés se dice to ponder, es el verbo que utiliza, que es más como de, ante el anuncio, ella empieza a decir, ¿qué es esto? Hay una pregunta, porque no entiende completamente lo que pasa. Entonces hay una meditación de la Santísima Virgen María. Ella empieza a meditar lo que ha escuchado y a decirse a sí misma, ¿a qué se refiere esto? Por eso no es tanto que ella se preocupó, era más, ella se preguntaba, entró en meditación, escuchó aquello y entra en una especie de reflexión profunda, si se quiere, una especie de reflexión profunda llevada por lo que escucha. Nunca duda, pero sí reflexión profunda. Y esto hace que ella sea, al final, ella misma se dice, yo soy la esclava del Señor. Se autoproclama como la esclava del Señor. Que el griego es doulos, es precisamente aquel que sabe que está totalmente subyugado a alguien. Es decir, está bajo el yugo de alguien. En este caso, de un Señor. Y en este caso, explícito en el Evangelio, de Dios. Ella se reconoce como aquella que está al servicio de Dios. Siendo ella esclava, reconoce al Señor como, a Dios como su Señor, como el maestro de ella, como el Señor de ella. Y se entrega totalmente. Y esa actitud de la Virgen es lo que hace posible que el Señor Jesús, el Salvador, entre y se aloje en su vientre virginal. Bellísimo. Entonces es la misma actitud que el cristiano debe tomar y debe tener. Actitud de esclavo, actitud de aquel que se entrega totalmente a su Señor y reconoce su posición. Adviento, yo le digo Adviento, pero ya es 24 de diciembre, pero es que estamos celebrando el domingo de Adviento. Este año fue bien enredado, diría yo, porque ya dentro de poquito celebraremos Navidad, y entonces Adviento es eso, es el tiempo para preparar a que el Señor entre en nosotros, tiempo de permitir que el Señor entre a cada una de nuestras vidas. Muy bien, ahora permítanme lo mismo, espero yo poderlo hacer en inglés y continuamos la misa. Okay, first I would like to say welcome to everybody. I guess you didn't receive my letter in which I was telling you that 11 a.m. was the Spanish Mass, but I'm very happy that you are here. Let me tell you, I was saying in Spanish two great themes, in my opinion, that are very important in today's readings. And I was mentioning the first one comes, there is like a link between the first reading and the gospel. Beautiful one. There is a sentence. The King David, thinking about where he is, what I'm trying to say is thinking about his the place where he is living. He is saying, "Oh my God, I am in a beautiful house, but God
is not in a beautiful house, he is just in a tent. I'm going to read the sentence. Here I am living in a house of cedar, while the ark of God dwells in a tent. Remember that here what it is called ark of God, it is the same that is called in other places, and we know as the ark of the covenant. And what is called here just as a tent, it is what we know as the tent of meeting. The tent of meeting is the physical sign of the presence of God in the midst of the people Israel. It's a sign that God is with the people. And David wants to build a house for God. But God says, no, you are not going to be the one who is going to build me a house. Actually, if we continue reading the Old Testament, it's Solomon, his son, the one who is going to build that temple in Jerusalem. So what I'm saying is, in the Old Testament, that tent is the sign of the presence of God. In the New Testament, and especially in today's gospel, that sign of the presence of God is the Virgin Mary. She became like the container of God's presence. She is the one that receives God fully. And it's beautiful. We celebrate in the Catholic Church and during Advent season, and we are invited to be those containers. I want to say container, but we can use maybe the Ark of God, the Ark of the Covenant. The Virgin Mary is the new Ark of the Covenant, and each one of us is meant to be like an Ark of the Covenant. Not in the same level as the Virgin Mary, we cannot, but somehow to be able to receive that God in our hearts. That's the first point. The second one is how we can do it. In today's gospel, I think we can find the way to do it, and the Virgin Mary gives us that answer. She, the Virgin Mary, didn't understand completely the greetings of the angel. The translation in English is she was pondering, she was thinking, what means that words of that angel? She was reflecting on that greeting. She didn't fully understand. But at the end of today's gospel, there is a beautiful sentence. She says, without understanding fully, behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Without understanding completely, she was able to see herself as a servant, as a slave. That's another possible translation, slave. And she recognized that being a servant, a slave, she is in front of her Lord. And she does everything that Lord is asking her to do. That's the attitude that we Christians need. We may not understand what is going on in our lives, but we have to be servants. We have to be slaves. And we have to recognize that God is our Lord. So if we want to receive that Lord, that God in each one of us, here it is the answer of how we can do it, being servants. So let us pray today as we celebrate this Mass, this fourth Sunday of Advent, as preparation for Christmas, that we may be able to become like the Virgin Mary, slaves, servants of God, and in that way receive in our heart Jesus Christ. Nos ponemos de pie y vamos a